Hermanos, bienvenidos a su programa Mi Biblia y Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia y hoy les quiero compartir un tema bastante particular. Hoy queremos hablar acerca de cómo ser un cristiano bíblico. Cómo ser un cristiano bíblico. Este es el tema que les quiero compartir en este momento. Y hoy vamos a hablar acerca de un grupo de creyentes muy particular que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Era pues un grupo de judíos que tuvieron un encuentro con el apóstol Pablo, y luego de ese encuentro que ellos tuvieron con el apóstol Pablo y por la actitud que ellos pudieron tomar ante ese encuentro con el apóstol Pablo, el nombre de este grupo de creyentes terminó obteniendo mucha relevancia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y de hecho el nombre de ellos terminó siendo una simbología, terminó siendo una manera de identificar a aquellos cristianos que están totalmente comprometidos con la palabra. Por eso, para poderles hablar en este momento cómo ser un cristiano bíblico, creo que el mejor ejemplo que podemos utilizar para esta enseñanza es hablar acerca de los cristianos de Berea, los hermanos en Berea. Y esa historia tan apasionante, tan preciosa, la encontramos en Hechos capítulo 17, del versículo 10 hasta el versículo 12. Voy a estar leyendo y les pido que por favor puedan prestar atención. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Esta es la historia de esta comunidad de judíos en Berea, que tuvieron un encuentro con el apóstol Pablo. Como bien lo sabemos, cuando estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos ese determinado momento en donde, a través de una visión, ¿verdad? La visión del varón macedonio, el apóstol Pablo cambia de rumbo en su trabajo evangelístico, y vemos el apóstol Pablo en primer lugar entrando a Filipos, en donde Pablo pues llevó el evangelio por primera vez a tierras macedonias, ¿verdad? Entrando a Filipos. Y bueno, como ustedes bien lo saben, los que lo han leído, los que no, pues la historia está en Hechos capítulo 16, un capítulo antes de la historia de los hermanos en Berea. Y vemos que Pablo allí tuvo bastante conflictos, inclusive tanto Pablo como Silas estuvieron encarcelados en Filipos. A partir de allí pues se hicieron unas gestiones y Pablo y Silas pues fueron liberados. De allí ellos pasan a Tesalónica, en donde también el apóstol Pablo y Silas predican el evangelio. En Tesalónica, a pesar de los conflictos, a pesar de la oposición muy fuerte que había de los judíos, aún así el apóstol Pablo y sus colaboradores pudieron también dejar de manera efectiva el evangelio también en Tesalónica, y produjo fruto, porque posteriormente, como bien ustedes saben, tenemos dos cartas que el apóstol Pablo le envía a esos hermanos en Tesalónica, que es la carta a los tesalonicenses. Pero después de allí, que también se genera toda una serie de conflictos en Tesalónica, envían a Pablo y a Silas. Fíjense que el versículo 17, el capítulo 17, versículo 10 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. ¿Por qué razón? Porque los de Filipo empezaron a perseguir a Pablo y a sus colaboradores por toda Tesalónica, en la tierra de Filipos también. Y Pablo y Silas estaban como huyendo
a esa persecución que tenían en contra de ellos. Pero acá nos dice que cambió un poco el ritmo de la situación. Pablo y Silas llegan a una ciudad, llegan a una región que se conoce como Berea, y a partir de allí Pablo y Silas entran a la sinagoga de los judíos y encuentran un grupo de judíos, como bien lo dice ahí la escritura. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Cuando habla de que eran más nobles, hace una referencia de que ellos fueron más mansos. Llegó Pablo y Silas a presentarles el evangelio y ellos dijeron: está bien, pasen adelante, queremos escucharles. Y bueno, me imagino que hicieron los arreglos pertinentes y le dieron lugar tanto al apóstol Pablo, que entendemos que tuvo que haber sido el que trajo el mensaje, y también a Silas, que también estaba allí como colaborador. Y a partir de allí, amados hermanos, empezamos a leer una actitud pero realmente increíble que había en esos hermanos en Berea. Algo distinto que no lo leemos en ninguno de los capítulos anteriores en todo el libro de los Hechos. No lo vemos, esta actitud que había en ellos. Por eso es que le digo que hablar de los bereanos realmente es hablar de gente bíblica, hablar de por razón de estos primeros hermanos, hablar de los cristianos de Berea, hablar de un cristiano bereano, que también en algún momento se ha utilizado este tipo de definiciones, ¿verdad? Hablar de un bereano es hablar de una persona que está enamorada de la palabra de Dios, alguien que está casado con las escrituras. El día de hoy no ignoramos y no somos quien para juzgar si alguien creyó o no creyó. Yo creo que todo eso queda entre la persona y Dios, y nosotros pues simplemente podemos ver y observar algunos frutos, ¿verdad? Y en torno a eso podemos emitir un juicio siempre subjetivo, porque nunca será un juicio objetivo, porque finalmente el corazón, pues quien lo conoce es el Señor. Pero acá quiero hacer un paréntesis bastante importante, amados hermanos, y es que a través de la historia de la iglesia, muchas personas han querido ser cristianos. A través de la historia de la iglesia, en determinado tiempo, mucha gente ha querido ser cristiano. Hay gente que ha buscado toda la manera de ser cristiano, pero la verdad es que no muchos han logrado ser verdaderos cristianos. Y acá sí tenemos que marcar la diferencia. Muchos han querido ser cristianos, pero lamentablemente no todos han terminado o han resultado ser verdaderos cristianos. ¿Y por qué pasa eso? ¿Y cuál ha sido el impedimento probablemente para que realmente una persona esté entregada verdaderamente a Cristo, o esa persona haya alcanzado, ¿verdad?, por medio de la fe, ese nuevo nacimiento que es la oferta de la Biblia? Es la oferta de la palabra de Dios. Fue la oferta de Jesús a Nicodemo cuando el Señor le dijo: de cierto os digo, Nicodemo, que tienes que nacer de nuevo. Pues una de las razones fundamentales, una de las razones principales por la cual mucha gente ha querido ser cristiano, pero pocos lo han podido lograr, es que, amados hermanos, para poder ser un verdadero cristiano, definitivamente tiene que ser por medio de las escrituras. Tiene que ser por una fe, ¿verdad?, en la palabra de Dios, que es Dios mismo. Porque la palabra de Dios no es un libro que tiene la palabra de Dios. No. La Biblia es la palabra de Dios. No es que contiene la palabra de Dios. No es que resume la palabra de Dios. No es que tiene datos sobre Dios. No, la Biblia es la palabra de Dios. Y es lo que estamos viendo acá. Y vamos a avanzar un poco más en estos hermanos de Berea, y era que estos hermanos definitivamente marcaron un precedente. Estos hermanos marcaron un antecedente, sería realmente, marcaron un antecedente estos hermanos para hacernos entender que definitivamente Dios nos está llamando
no solamente a ser cristianos porque sí, sino que lo más importante, lo más fundamental, lo más trascendental, amados hermanos, es que Dios quiere que seamos cristianos bíblicos. Cristianos bíblicos. Cuando hablamos de cristianos bíblicos, hacemos referencia de aquello que hemos entendido el absolutismo de la palabra de Dios. Hacemos referencia de aquellos que hemos entendido que todo lo que Dios quiere que podamos conocer de Él en los tiempos pasados, en el tiempo presente y aún en el tiempo futuro, se encuentra en las Escrituras. Así que, hermanos, vamos a ver un poco la actitud que tuvieron estos hermanos de Berea cuando Pablo fue a ellos. Quiero decirles, en primer lugar, que el apóstol Pablo era un apóstol, pero que Pablo no tenía pues ninguna carta de presentación como para acreditarnos todo lo que Pablo está diciendo acá viene de parte de Dios. Claro que no. Pablo no tenía tal acreditación de parte de los judíos. Recuerden que Pablo era un cristiano que estaba siendo perseguido, era un cristiano que estaban atacando día y noche y que no tenía una acreditación así como que todo lo que él diga los judíos lo iban a aceptar. Pero acá vemos que Pablo entra en las sinagogas de los hermanos en Berea y me encanta porque esta parte dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Qué lindo, recibieron la palabra, hermanos. Recibieron la palabra con toda solicitud. Y acá cuando estudio un poco la historia de los hermanos en Berea, de estos judíos que luego terminaron siendo cristianos, ¿verdad? Luego de confirmar que todo lo que Pablo había dicho o les estaba diciendo era verdad, estos cristianos de Berea, por lo que puedo ver cuando realmente vemos todo este texto, ¿no? Y lo profundizamos en ellos no empezaron a leer la palabra cuando Pablo llegó. Se ve que ya era una cultura en estos hermanos en Berea en darle la importancia que tenía la palabra de Dios en sus vidas. Y usted me dirá, bueno, pero pastor, es que todos los judíos eran así, todos los judíos eran fieles ahí con la palabra de Dios. Y es verdad, los judíos pues cada sábado leen la ley y todo aquello. Pero ¿cuántas veces también nos vimos en las Escrituras una gran cantidad de judíos ignorando la palabra de Dios? ¿Cuántos textos no tenemos en los evangelios que aún conociendo la palabra, pero muchos judíos decidieron saltar por encima de la palabra de Dios? El mismo Señor Jesucristo varias veces acusó a los fariseos diciéndole que por sus tradiciones ellos habían invalidado la palabra de Dios. Es decir, este pequeño grupo es un grupo particular. Este grupo de estos hermanos en Berea es un grupo singular. Ellos se ve que estaban enamorados de la ley, estaban casados con la palabra de Dios. Y cuando Pablo llega y Pablo les empieza a presentar a Jesucristo por medio de las Escrituras, para ellos fue muy fácil. Y ellos dijeron, está bien, Pablo, habla. Para ellos fue muy fácil porque ya ellos tenían una predisposición en sus corazones de que todo lo que salía por la boca del apóstol Pablo necesitaba ser filtrado por las Escrituras, hermanos. Y esto acá definitivamente nos tiene que llevar a pensar, hermanos. Ser un cristiano bíblico es tener precisamente esa predisposición en el corazón de que todo lo que podamos estar escuchando el día de hoy, desde un púlpito, desde la iglesia, desde el mundo, desde las noticias, porque muchas veces decimos a la gente, hermano, tiene que examinar todo lo que viene del mundo con la palabra de Dios. Pueden que me decirle que no es lo único que usted y yo tenemos que examinar bajo la lupa de la palabra de Dios. No es solamente lo que viene del mundo, que muchas veces las cosas que vienen del mundo son tan obvias, pecaminosamente hablando, que no hace falta un gran examen o un gran discernimiento para uno deducir que esto realmente
no conviene a nuestra vida espiritual. Pero mayor aún, hermanos, es que tenemos el deber, tenemos la responsabilidad de examinar a la luz de la palabra de Dios aún todo lo que oímos o todo lo que viene desde un púlpito de una iglesia. Porque esto es lo que hicieron los hermanos acá. El apóstol Pablo y sus colaboradores no eran paganos, no eran gentiles que les estaban hablando. Ya de alguna manera los hermanos en Berea estaban bastante claros que Pablo era un judío y por eso le dieron lugar de palabra. Ellos saben que Pablo era un judío. Ellos saben que los acompañantes eran judíos. No iban ellos a escuchar a unos paganos. No iban ellos a escuchar a gente que les iba a hablar acerca de otros dioses o les iba a hablar acerca de politeísmo. Ellos sabían que no. Pero aún así, ellos no se dieron la libertad. Aún así, ellos no cayeron en la ligereza de escuchar a alguien hablando en nombre de Dios sin examinar lo que esa persona está diciendo a la luz de la palabra de Dios. Hermanos, eso es ser cristiano bíblico. Así eran los primeros cristianos bíblicos. Los primeros cristianos bíblicos no eran de aquellos como el día de hoy que escuchamos que la gente dice, bueno, si mi pastor lo dijo es porque es verdad. Pues no, hermano, no es porque tu pastor lo diga, es porque la escritura lo dice. Si tu pastor lo dice y usted lo filtró con la palabra de Dios, pues la resolución final no es que tu pastor lo dijo. La resolución final es que lo que dijo tu pastor está en la palabra de Dios. Y lo crees no porque tu pastor lo dijo, sino porque está en la palabra de Dios. Eso es el cristiano bíblico. Así que ellos recibieron con mucha solicitud, escucharon las palabras del apóstol Pablo y luego, ¿qué dice la Biblia que hicieron? Dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso fue lo que hicieron los bereanos. Cada palabra que decía el apóstol Pablo, me imagino yo haciéndome acá un poco la ilustración, cada palabra que decía el apóstol Pablo, ellos iban anotando. Pablo dice que Jesús es el Mesías, porque Isaías dice esto, perfecto, fueron anotando. Con que Jesús nació en Belén, en la tierra de David, para que se cumpliese la escritura. Y me imagino que ellos iban tomando apunte de cada una de las cosas del evangelio que el apóstol Pablo les estaba predicando. Pero después, ¿sabe lo que hicieron? Ellos no simplemente corrieron y le dijeron a Pablo, amén, 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 amén. No, como pasa el día de hoy. Como sí pasa el día de hoy. El día de hoy, mira, ni siquiera el pastor ha terminado de soltar la primera palabra, ya todo el mundo está diciendo amén. Nadie sabe si lo que va a decir es correcto o no es correcto, pero todo el mundo grita amén. Tenemos una iglesia muy emocional. Tenemos una iglesia que quiere adelantarlo todo y no quiere oír, no quiere razonar. Tenemos una cantidad de cristianos que no quieren invertir el tiempo para examinar los mensajes de tu pastor, los estudios bíblicos, las canciones que se están cantando en tu iglesia. Hermano, le pregunto acá, ¿acaso usted ha tomado tiempo? ¿Usted ha apartado un tiempo particular, un tiempo especial para examinar a la luz de la palabra de Dios las canciones o las muchas canciones que se cantan hoy en las iglesias? Porque déjenme decirle que si usted hiciera eso o aquellos que ya lo hacen y lo están haciendo, déjenme decirle que no toda canción usted va a cantar. Hay canciones que por lo menos mi persona que yo escucho dentro de la iglesia y yo no la puedo cantar. No la puedo cantar. O hay frases o hay partes de esa alabanza o de esa canción moderna, la gran mayoría canciones muy modernas, canciones de mucha repercusión mundial o de mucha repercusión en la farándula cristiana, pero que cuando yo las examino a la luz de la palabra de Dios, definitivamente yo no las puedo cantar. Yo no las voy a cantar.
Hay fragmentos de algunas canciones modernas el día de hoy que si usted las examina a la luz de la palabra de Dios, por lo menos esa parte usted no la debe cantar o no la cantaría. La pregunta es, ¿los cristianos del siglo XXI han llegado a ser tan bíblicos para hacer este tipo de cosas? Pues ya eso queda para una reflexión personal. Pero los bereanos no se dieron ese lujo. Los bereanos no gritaron amén, 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 todo lo que tú digas, Pablo, porque eres el gran apóstol. No, a ellos no les interesó la jerarquía poca o mucha con la que venía el apóstol Pablo. No les interesó. ¿Qué dice el pasaje? Escudriñando cada día las escrituras. Ellos tomaron la Biblia, el Antiguo Testamento. Ellos tenían sus 39 libros allí del Antiguo Testamento. Pablo, ¿terminaste de hablar? Sí, terminé de hablar. Está bien, nos vemos el sábado que viene. Y durante toda la semana, hasta que llegara ese siguiente sábado, ellos empezaron a comparar. Me encanta esto porque no tengo duda que así tuvo que haber sido. Ellos empezaron a comparar todo lo que Pablo había dicho con las escrituras. Pablo dijo esto. Vamos a revisar a ver si es verdad. Pablo dijo esto. Pablo dijo que buscáramos en Isaías 53, que ahí dice que ahí explica cómo él sufrió en la cruz. Vamos a ver si es verdad. Miren qué interesante, ¿ve? Ellos examinaron con las escrituras todo lo que Pablo había dicho. Hoy se hace al revés. Hoy todo lo que dice el pastor, tomamos la Biblia y lo cambiamos o lo amordamos o lo transformamos para que el pastor quede bien. Pero nada que ver. Esos son señales de que no estamos en una generación de cristianos bíblicos. Pero quiera Dios que aunque no estamos hoy en una generación de cristianos bíblicos, quiera Dios, hermano, que usted y yo sí podamos ser cristianos bíblicos. Sí podamos alcanzar esa resolución de que mi vida, su vida, va a ser gobernada por la palabra de Dios. Yo no tengo ídolos. Yo no tengo ídolos, ni ídolos en el mundo, ni tampoco ídolos en el cristianismo. Yo no creo en jerarquía. No me importa cuán grande, cuán pequeño, cuán famoso, cuán mega iglesia tenga, o cuántos likes, o cuántos videos, o cuántos seguidores tenga en Instagram. Eso a mí no me interesa. Todo el que quiera hablar o todo el que hable supuestamente en el nombre de Dios debe pasar por el filtro de las escrituras. Y si las escrituras dicen que ese pastor famoso, ese pastor, y a lo mejor ni siquiera tiene que ser famoso, porque no solamente los famosos caen en herejías, aún los que no son reconocidos también les pasa aquello. Pero si las escrituras dicen que ese pastor está equivocado, pues sencillamente el pastor está equivocado. Así de sencillo. Si las escrituras dicen que ese mensaje que escuché en el Facebook, que ese mensaje que escuché en YouTube no está en armonía con lo que enseña la palabra de Dios, pues desecho ese mensaje. Porque el apóstol Pablo también nos dio ese principio, hablándole a los hermanos en Tesalónica. Examinadlo todo, dice Pablo. Retened lo bueno y desechad lo malo. Examínenlo todo. Pablo también nos recomendó eso. Así que lo que los bereanos están haciendo acá, a Pablo no le cayó mal. Más bien creo que Pablo dijo, excelente, me gusta. Así tienen que hacerlo, así es. No le crean a nadie, ni siquiera aún a mí no me crean. No. Créanle la palabra. Crean a la palabra. Crean lo que dice la palabra de Dios. Y por eso nos dice que cada día estaban escudriñando para ver si estas cosas eran así. Llega el sábado siguiente, ellos revisaron todo lo que Pablo y Silas habían dicho, lo compararon con las escrituras y gloria a Dios. Lo que Pablo había enseñado estaba en perfecta armonía con la palabra de Dios. ¿Cuál fue entonces el resultado? Dice,
Así que creyeron muchos de ellos. Aleluya. Creyeron muchos de ellos. Fíjese bien. Ellos pospusieron su amén para el apóstol Pablo hasta el sábado siguiente. El sábado siguiente, luego que ya ellos estuvieron prácticamente todo el día revisando, chequeando las escrituras para ver si lo que Pablo había dicho era verdad, el sábado siguiente, cuando se encontraron a Pablo, le dijeron a Pablo: Pablo, amén, creemos, Jesús es el Mesías. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo, por ese mensaje bíblico. Gracias, Pablo, por ese mensaje centrado en las escrituras. Aleluya. ¿Qué no pasaría el día de hoy, hermanos? ¿Qué no pasaría el día de hoy en las iglesias si los pastores predicaran como Pablo? Porque acá también, ¿verdad? Estamos alabando la actitud de los hermanos en Berea. Pero también acá tenemos que darle algo de mérito al apóstol Pablo. Acá también quisiera yo darle algo de mérito al apóstol Pablo, porque fíjense que Pablo también, siendo un cristiano bíblico, Pablo predicó a estos hermanos en Berea de tal manera que no se salió pero ni un centímetro de las escrituras. No se salió, no se apartó, pero ni un centímetro de la verdad bíblica. Porque conociendo a estos hermanos en Berea, si Pablo se hubiese salido, aunque sea un milímetro de la verdad bíblica, de la palabra de Dios, los bereanos lo hubiesen visto. Los bereanos le hubiesen dicho: mira, Pablo, todo está bien, pero ay, Pablo, acá. No, pero qué bueno, ¿verdad? Qué bueno también por el apóstol Pablo, un predicador bíblico, unos oyentes con la predisposición en las escrituras, con la predisposición de examinarlo todo a la luz de la escritura. ¿Sabe lo que da como resultado? Unos cristianos bíblicos. ¿Y sabe qué más resultado da? Una iglesia bíblica, hermanos. No puede haber iglesia bíblica. Me llama mucho la atención el día de hoy, porque a veces uno va por algunos lugares y usted ve que hay una pancarta grandísima en la pared o una identificación grandísima en las paredes de algún templo y dice iglesia bíblica. Está bien, no está mal. Es una manera de identificarnos, pero déjeme decirle cuándo verdaderamente una iglesia es bíblica. Una iglesia es bíblica cuando tiene un pastor bíblico, pero también una iglesia es bíblica cuando tiene hermanos de la fe bíblicos, cuando los que conforman esa iglesia también son bíblicos. Y por ende, hay bastante sentido entonces en llamar o en mencionar a aquella congregación una iglesia bíblica. Y esa es la pregunta para usted hasta este punto. ¿Es usted un cristiano bíblico? ¿Quiere usted ser un cristiano bíblico? ¿Está entendiendo la importancia de la palabra de Dios, hermano, para su fe? Porque algunos piensan que no es importante, pero sí es importante. Y quiero terminar simplemente mostrándoles los resultados. 3 resultados que hubo de esa actitud que tuvieron los bereanos. De esa actitud de escuchar la palabra de Pablo, de examinar todos los días lo que Pablo dijo a la luz de la escritura y confirmando que lo que Pablo dijo estaba perfectamente encajonado en el Antiguo Testamento, en la ley. El sábado siguiente el texto dice: muchos creyeron. Así que muchos de ellos creyeron. Y dice: y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Qué tremendo, un avivamiento explotó. Del sábado anterior, cuando Pablo vino con el mensaje, la semana que se tomaron los bereanos para examinar cada una de las palabras de Pablo a la luz de las escrituras, dio como resultado para el sábado siguiente un avivamiento en Berea. Aleluya. Un avivamiento en Berea. ¿Qué no pasaría hoy? ¿Qué no pasaría hoy, hermanos? ¿Qué no pasaría hoy si la centralidad de la iglesia
volviera a ser la palabra de Dios. ¿Qué no pasaría hoy, hermano, si los púlpitos ahora, en vez de darle 15 minutos para que cuenten un chiste o para que cuenten un cuento, se le diera el tiempo requerido para enseñar la palabra de Dios a los hermanos? ¿Qué no pasaría hoy en las iglesias? Pero hay estancamiento por todas partes, frialdad por todas partes, tibieza por todas partes. La pasión por las escrituras cada día muere más en la iglesia del siglo XXI. Y pareciera que ya estamos llegando en aquellos días de Samuel y el sacerdote Elí, que la palabra dice: y en aquellos días la palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia. Hermanos, tenemos que volver a la palabra. Hay que volver a las escrituras. Y esto es algo individual de cada quien. Esto es algo individual. Esto es algo que primero tengo que hacerlo yo. Y luego lo hace usted. Luego lo hace el otro. Y el otro también lo hace. Y cuando vienes a ver, hermanos, el poder de Dios se está manifestando de una forma increíble en la iglesia. Y una de las mayores evidencias cuando una iglesia es bíblica es que hay conversión en abundancia. Conversión en abundancia. No estoy hablando de que la gente entra y sale de la iglesia. Hay iglesias que parecen aeropuertos. La gente entra, sale, entra, sale, entra, sale. No estoy hablando de este tipo de iglesias aeropuertos. No, conversión, vidas transformadas. En Hechos capítulo 6, versículo 7 dice: y crecía la palabra de Dios y se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Eso es lo que pasa cuando una iglesia es bíblica. Eso es lo que pasa cuando el pastor es bíblico. Cuando el pastor entiende que lo único, su trabajo es enseñar la palabra de Dios en la iglesia. Pero también cuando la iglesia entiende que la palabra de Dios requiere tiempo. Hay que darle tiempo a la palabra de Dios en la iglesia para que sea predicada, pues se verán este tipo de resultados. Muchos creyeron, mujeres griegas de mucha distinción, de mucha curnia, se rindieron ante el poder de la palabra de Dios. Y no pocos hombres, hombres poderosos, hombres arrogantes, no soportaron el poder del evangelio bíblico. Ese evangelio bíblico es la que está muriendo y es la que tenemos que resucitar, hermanos. Es la que tenemos que volver a colocar en la centralidad de la iglesia, el evangelio bíblico, el cristiano bíblico, el cristiano santo, el cristiano casado con la palabra de Dios. Vamos a ver los tres resultados de la actitud de los bereanos. Número 1, la actitud de ellos llevó a que su fe naciera de la palabra de Dios. Qué lindo. Por la actitud que ellos tuvieron cuando ellos creyeron, no vino por manipulación la fe de ellos, no, la fe en Cristo. La fe en Cristo de ellos no vino por un milagro que ellos vieron. No. La fe en Cristo de ellos no vino por emociones, porque Pablo los emocionó, porque Pablo le colocó una musiquita lenta en el fondo y Pablo le empezó a hacer hipnosis regresiva y le dijo: recuerda cuando tu mamá te pegaba y tu papá te golpeaba. No, nada que ver. Todas estas psicologías las vemos hoy, pero antes no. Antes era palabra, hermano, palabra. Antes había una confianza en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Penetra el alma, la coyuntura, los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, dice el Salmo 19:7. La fe de estos bereanos nació de la palabra. Y Romanos 10, versículo 17, que nos dice: así que, hermanos, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Estos bereanos, por cuanto escucharon a Pablo, certificaron con la palabra de Dios. Su fe nació de la palabra. El apóstol Pedro también nos dice en 1 de Pedro
capítulo 1, versículo 23, Pablo le explicaba a los cristianos de su momento esa transformación que había sucedido en la vida de ellos, y Pedro le dice en el 1 Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Increíble, hermanos. Pero también lo segundo, la de que como resultado de la actitud de estos bereanos ante el encuentro que tuvieron con el apóstol Pablo, su fe se consolidó con la palabra de Dios. Aleluya. La fe de ellos no solamente que nació con la palabra de Dios, sino que su fe también se consolidó con la palabra de Dios. Esa semana escudriñando cada día las escrituras para ver si lo que Pablo había dicho era verdad. Esa semana, y obviamente días después, obviamente, la fe de ellos no solamente nació con la palabra, se siguió consolidando con la palabra. ¿Y qué decía el Señor Jesús luego de haber pasado largas horas en el Sermón del Monte? El Señor hacía la diferencia entre un hombre prudente y un hombre insensato. Y el Señor hablaba de que había un hombre, y el que oye estas palabras y las pone por obras, le comparará un hombre que edificó ¿sobre qué? Sobre la roca. Pero el que oye la palabra y no la pone en práctica, el Señor decía, le compararé con un hombre insensato que edificó sobre la arena. Porque el que edifica sobre la arena, emociones, ideas humanas, cosas espectaculares, milagros, sanidades, no va a llegar, no está fundamentado sobre la roca. La roca es la palabra de Dios, la roca es Cristo mismo. Así que estos hermanos consolidaron su fe también a través de la palabra de Dios. Miren lo que dice Santiago 1:21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra implantada está dentro de nosotros. Reciban la palabra, déjenla penetrar, la semilla que es la palabra de Dios. Dejémosla caer en tierra buena, hermanos, para que produzca fruto, para que produzca buen fruto, fruto de salvación, fruto de santidad, fruto de un cristiano bíblico. De un cristiano que su vida está siendo gobernada en esta tierra por la palabra de Dios, no por ideas humanas, no por sus propias ideas, no por ideologías políticas, no por ideologías de género, sino por la bendita y santa palabra de Dios. ¿Será usted uno de ellos? ¿Serás tú, mujer, una mujer bíblica? ¿Serás tú, mi hermano, un hombre bíblico? ¿Serás tú, joven, un joven bíblico? Hasta los niños pueden ser bíblicos si lo quisieran hacer, porque la palabra de Dios está disponible para todos y de cualquier edad. La palabra de Dios es vida, y vida en abundancia, amados hermanos. En tercer lugar, el resultado de la actitud de los bereanos, me encanta el tercero y último, es que no le creyeron a Pablo. No le creyeron a Pablo. No fue que le creyeron a Pablo, no le creyeron a Pablo. Le creyeron a la palabra que Pablo predicó. Aleluya, es diferente. Sí, eran tan bíblicos, tan amantes de la palabra de Dios, que cuando Pablo viene con el mensaje, totalmente bíblico también, ellos escudriñan toda la semana, confirman que todo lo que Pablo les había dicho era verdad, está enmarcado en la escritura, y finalmente ellos le dan un like. Ellos le dan un like no a Pablo, sino a la palabra que Pablo les predicó. Entonces ellos no le creyeron a Pablo, ellos le creyeron a la palabra de Dios que predicó Pablo.
Definitivamente no hay duda. No hay duda que los bereanos marcan un antes y un después de lo que realmente debe ser un cristiano. Y yo creo que este es el mejor ejemplo de cristianos bíblicos. Y es un ejemplo, hermano, que el día de hoy usted y yo debemos copiarlo, debemos emularlo. Esta es la vida cristiana que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. Hablar de cristianos bereanos no es hablar de uno de tantos modelos de cómo podemos ser cristianos, no. Hablar de un cristiano bíblico, no te estoy hablando una de los tantos tipos de cristianos que hay. No, no te equivoques. Hay un solo tipo de verdadero cristiano y es un cristiano bíblico. El mismo Señor lo decía en Juan capítulo 15, permaneced en mis palabras, permaneced en mi palabra. Lea todo el Nuevo Testamento y solamente usted va a encontrar verdaderos cristianos casados con la palabra de Dios. Casados con la palabra de Dios. Usted va a encontrar que Pablo le dice a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Usted va a encontrar a Pablo diciéndole a Timoteo, Timoteo, vienen tiempos difíciles, muchos se van a desviar de la sana doctrina, muchos se irán a escuchar a cuentachistes y a cuentacuentos, pero tú predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Predica, exhorta, redarguye con toda doctrina y paciencia. Es decir, hermanos, ser un cristiano bíblico no es opcional. Es o eres o somos cristianos bíblicos o sencillamente estamos en una falsa fe. Y quiera Dios que a partir de esta enseñanza usted pueda hacer todo lo que tenga que hacer para casarse con la palabra de Dios, para comprometerse con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es vida, hay que apartar tiempo para leerla. Hay que apartar tiempo para escudriñarla y hay que apartar tiempo en nuestra mente, en nuestro corazón para meditar en ella. Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con conciertos cristianos? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con paseos cristianos? No, con guardar tu palabra. Y el Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Es decir, hermanos, el cristiano bíblico lo vemos por todas las escrituras. No le estoy inventando un modelo de cristiano, no, le estoy hablando del único verdadero modelo de cristiano que realmente hay en la palabra de Dios. Volvamos a retomar la palabra de Dios, hermanos, para poder ser hombres y mujeres bíblicos en un tiempo de total apostasía. Pero determínese, hermano, y si no lo estaba haciendo, arrepiéntase, llore, aflíjase, porque tiene que hacerlo, llore, aflíjase. Pídale perdón al Señor y a partir de hoy determínese que su vida va a ser gobernada por y solamente por la palabra de Dios. En conclusión, es imposible ser un cristiano bíblico sin un compromiso verdadero con la palabra de Dios. Es imposible. Es imposible ser un cristiano bíblico sin un verdadero compromiso con la palabra de Dios. Así que, hermano, le exhorto, le animo y le invito. Comprométase con la palabra de Dios. Ame la palabra de Dios. Escudriñe la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios. Viva en la palabra de Dios. Y definitivamente esa palabra implantada en nosotros, como dice Santiago, definitivamente va a salvar nuestras almas. Así que, hermanos, esto es lo que les quería compartir. Les acaba de hablar el pastor David Urelia y nos vemos en otra enseñanza.